Hola, ¿qué tal, mis amigos? Quien no actúa en favor de la justicia también es cómplice de la injusticia. En este momento, el mundo está siendo testigo del escenario de horror que se está viviendo en Palestina, producto de conflictos entre el Estado de Israel y el pueblo palestino. Todos sabemos que recientemente el grupo Hamas, un grupo terrorista, dicho sea de paso, hechura de los israelitas, de la misma manera que Osama Bin Laden fue hechura de los Estados Unidos porque lo utilizaron para luchar contra Irán. También este grupo Hamas fue hechura de los israelitas que lo utilizaban para enfrentar el movimiento, la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que históricamente presidió Yasser Arafat. Este grupo de Yasser Arafat, digamos, especie de partido político, ha luchado históricamente para lograr el reconocimiento del Estado de Palestina, pero un partido político de mucho equilibrio, incluso en algún momento propuso el reconocimiento del propio Estado de Israel, pero naturalmente con la condición de que se reconociera el Estado palestino. Sin embargo, estos israelitas apoyaron este movimiento Hamas, de modo que esto que ellos llaman monstruo es monstruo de su propia hechura. Dicho esto, queremos llamar la atención de lo que está ocurriendo en el pueblo de Palestina. El grupo Hamas en modo alguno representa el pueblo de Palestina, todo lo contrario, en varios momentos los ha sometido. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza? La Franja de Gaza, desde el establecimiento mismo del Estado de Israel en 1948, los israelitas se dedicaron a desplazar de su territorio a los palestinos. Hoy día ocupan el 77% del territorio de Palestina. Y la Franja de Gaza tiene una extensión de 40 kilómetros, la parte más ancha 11 kilómetros de anchura, considerada hoy día la cárcel a cielo abierto más grande que existe en la humanidad. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado están totalmente encerrados. Los israelitas, el Estado de Israel lo tiene sometidos, donde lo limita con el agua, con los servicios eléctricos, les raciona la cantidad de alimentos que deben recibir y tiene dos salidas, una hacia el mar y por Egipto, por el norte. Por el lado sur limita con Israel y luego está bloqueado totalmente con un gran muro que le han hecho de más de 8 metros de altura, de modo que es una gran cárcel. Y en esa cárcel lo limitan incluso hasta para pasar a las partes marítimas, lo han limitado a unas 5 millas, de tal manera que está considerado uno de los pueblos más pobres. Y lo que nos llama la atención es que los medios de comunicación utilizan el eufemismo de que la guerra entre Israel y Palestina, nada más falso. Lo que hay en este momento es un genocidio que está haciendo el ejército y el Estado de Israel en contra de un pueblo que no tiene fuerzas armadas, en contra de un pueblo que no tiene fuerza aérea, que no tiene un ejército y que es uno de los pueblos con mayor nivel de pobreza. Más de la mitad de la población está por debajo de la escala de pobreza. Frente a esa situación, tenemos que pensar en lo siguiente. Con frecuencia nosotros nos alegramos mucho cuando en Sudáfrica Nelson Mandela liberó ese pueblo del apartheid. Bueno, pues en este momento Palestina está sometida a un apartheid. En este momento Estados Unidos comete el abuso de enviarle armas, municiones a uno de los pueblos mejor armados que hay en todo el Medio Oriente, que como lo es Israel, para un pueblo, insistimos, totalmente indefenso. Llamamos a la reflexión, no queremos ni muertos ricos ni muertos pobres. Claro que los israelitas les duelen a todo el mundo, a nosotros también, porque los seres humanos, más allá de su escala de riqueza o de pobreza, es una sola, somos uno solo, los seres humanos. Pero tienen que dolernos también los palestinos. Y en este momento lo que está haciendo el Estado de Israel no es contra el grupo Hamas, que si ellos le hubieran dado la gana hace tiempo que lo hubieran redimido. No, es lo bombardeo que están haciendo contra hospitales, contra escuelas, contra los edificios y la sociedad civil en sentido general. La cantidad de muertos que hay en este momento, nadie puede, ninguna estadística lo puede recoger. Llamamos la atención, la reflexión para que cese ese genocidio, no esa guerra. Guerra es cuando hay dos estados. Palestina no tiene un estado. Reflexionemos sobre ello.